Ok, buenas noches a todos nuevamente. Gracias a aquellos alumnos que ya están conectados el día de hoy, 7 de noviembre del 2022, donde vamos a dar continuación a nuestro programa del curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para las diferentes especialidades o las diferentes licenciaturas que vayan a aplicar cada uno de ustedes. Esta semana vamos a ver un tema que es el capítulo número 10, donde vamos a hablar de lo que viene siendo la cuenta, movimientos y saldos. Voy a hacer una recapitulación muy rápida porque este es un tema un poquito corto, más sin embargo sí considero prudente que demos un repaso rápido para que nos haga un poquito el sentido de este capítulo. Iniciamos el curso viendo lo que vienen siendo las nociones preliminares de lo que es la contabilidad, quiénes son los usuarios de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Después por ahí empezamos a ver algunos otros temas como cuáles son las cuentas de activo, cuáles son las cuentas de pasivo, cuáles son las cuentas de capital, cómo se clasifica el activo, cómo se clasifica el pasivo, dónde se ven estas cuentas, que estas cuentas las vemos en el estado financiero denominado balance general o estado de situación financiera, que nos muestra, como su nombre lo dice, cómo está el posicionamiento o la posición financiera de una entidad, de una empresa al momento de la elaboración del balance, que vimos que este balance de alguna u otra manera generalmente lo vemos de manera mensual. ¿Para qué? Para poder ir dando seguimiento a los diferentes objetivos que tengan las empresas desde el punto de vista financiero, contable y estratégico. Después vimos por ahí el balance general comparativo, que no es otra cosa más que hacer, como su nombre lo dice, una comparación de lo que vienen siendo un balance inicial y un final, y cómo se han ido mostrando las diferentes alteraciones en las diferentes cuentas del activo, pasivo y capital. Ya vimos por ahí las reglas básicas de cuándo aumenta el activo, cuándo disminuye el pasivo, etcétera. Después del examen vimos lo que viene siendo el estado de resultados, que lo vimos la semana pasada, el estado de resultados, las principales cuentas que integran el estado de resultados y el estado de resultados como tal. Vimos que a diferencia del balance general, el estado de resultados es un estado financiero que nos muestra si la entidad, la empresa o la persona física con actividad empresarial durante un periodo contable o un ejercicio fiscal, recordando que un periodo contable es un mes, así lo manejamos desde el punto de vista fiscal, y un ejercicio fiscal es un año calendario contado a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre. Este estado financiero nos muestra, después de disminuir de los ingresos, los costos y los gastos, si la entidad o la empresa tuvo una utilidad o una pérdida contable o una pérdida contable, una utilidad o una pérdida. Y esa utilidad o esa pérdida, ¿cómo se ve reflejada en el estado financiero denominado balance general, que forma parte del capital contable de la empresa? ¿Okay? También mencionamos que cuando se cierra un ejercicio fiscal, si las cuentas tienen saldo, las cuentas de balance, que son las cuentas de activo, pasivo y capital, tienen un saldo, son las mismas cuentas con las que vamos a iniciar el ejercicio siguiente. Los saldos que traigamos al 31 de diciembre, si no hay cuentas saldadas o cuentas en cero, pues obviamente van a ser los mismos con los que vamos a iniciar el primero de enero del año siguiente. Y en el estado de resultados, las cuentas que nosotros tengamos pues van a empezar de ceros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se tiene que saldar todos esos movimientos y mandarlo contra utilidad o pérdida neta del ejercicio. Bien, como yo se los comenté en algunas clases, todo lo que hemos visto en esta primera parte del curso, en este curso, no es otra cosa más que los saldos. Cuando vemos el estado financiero, balance general, o que vemos el estado de resultados, todos esos saldos que se muestran en esos estados financieros no es otra cosa más que los saldos de las cuentas de mayor o de las cuentas eh, eh, agrupadoras, que vamos a verlas en lo que viene siendo el curso de contabilidad 2, y que obviamente todos esos saldos no es otra cosa más que el resultado de todos los registros contables que llevamos a cabo en la empresa de manera ordinaria. Los que tienen la oportunidad de ya haber trabajado, que estén trabajando, pues se darán cuenta que el departamento de contabilidad o el departamento de administración, que generalmente el departamento de contabilidad depende del área administrativa, pues obviamente está continuamente registrando operaciones, ¿verdad? Ya sea a través de una cuenta pagar, a través de una venta a crédito, una venta de contado, una compra de mercancía, registro de operaciones de comisiones bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mundo de operaciones y que obviamente estas operaciones van a ir muy relacionadas con el giro de la empresa
y que obviamente tienen que estar revisadas de manera continua para que la información que se presente en los estados financieros sea correcta. Reitero, ya lo que van a hacer los asientos de ajuste, los libros de mayor como tal, los vamos a ver en el segundo curso de contabilidad. En el capítulo del día de hoy vamos a ver lo que viene siendo la cuenta movimientos y saldos. ¿Qué significa? Vamos a especificar qué es una cuenta, qué es un movimiento entre cuentas y qué es un saldo o qué es una cuenta saldada o qué es una cuenta con saldo. Que obviamente, como lo comentaba ahorita, pues son los saldos o los números que nosotros vemos en los estados financieros. ¿Ok? Vamos a iniciar, es una presentación de 10, 15 diapositivas muy sencillas, pero sí quiero que lo vayamos relacionando con lo que hemos visto hasta el curso del día de hoy, hasta lo que hemos avanzado el día de hoy. Obviamente no hemos hecho ninguna práctica de contabilidad como tal, esa la vamos a ver en el curso de contabilidad 2, pero es importante que ustedes tengan los cimientos de lo que viene siendo, de dónde vienen los saldos, por qué se registran los saldos y en términos generales que conozcan la naturaleza de las cuentas y que conozcan que hay cuentas de resultados, que son las cuentas de ventas, devoluciones, descuentos y rebajas sobre venta, compras, inventario inicial, inventario final, costo de ventas, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, otros productos y otros gastos en el estado de resultados, que son cuentas de resultados. Y también hay cuentas de balance, que son en el balance general, que son las cuentas de activo, pasivo y capital, que ya vimos en su momento que el activo se clasifica de mayor a menor grado de disponibilidad, circulante fijo y diferido, y las cuentas de pasivo se clasifica también en circulante fijo y diferido, pero atendiendo a su mayor o menor grado de exigibilidad. Nada más voy a apoyarme por ahí con una diapositiva, nada más por favor, si son tan amables de compartirme, si la pueden ver y comenzamos. Ok, vamos a iniciar. Muchas gracias, Lilia, muy amable. Como les comentaba, el objetivo de este capítulo número 10 es que ustedes conozcan lo que es una cuenta, por qué una cuenta tiene saldo y dónde se registran y por qué se registran de esa manera. Como ya lo menciona aquí la diapositiva, en temas anteriores indicó que para conocer la situación financiera y la utilidad o pérdida neta de una empresa o de una persona física con actividad empresarial es necesario conocer o elaborar los estados financieros denominados balance general para conocer la situación financiera y estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias para conocer su utilidad o pérdida contable. ¿Ok? Nos dice que para conocer los valores con los cuales se elaboran dichos estados financieros, es preciso llevar registros especiales para controlar en ellos los aumentos y disminuciones que originan las operaciones realizadas en los diferentes conceptos o elementos del activo, pasivo y capital contable de la empresa. Que esto es como yo les comentaba. Eh, Toda disminución vimos las reglas en su momento, pero todas las reglas que vimos, las alteraciones van a afectar directamente el capital. El capital, porque hay que entender que son estados financieros relacionados. Si nosotros compramos, y dependiendo del método contable que tenemos, compramos una mercancía para poder hacer frente a nuestra actividad principal, pues obviamente tenemos que considerar todos los gastos sobre compra, por poner un ejemplo, que también forman parte del valor de esa mercancía y que están dentro de nuestro costo. Si nosotros vendemos y damos un descuento, devolución o rebaja sobre venta, pues si hacemos una nota de crédito nos va a afectar a nuestro activo y obviamente nos va a afectar a nuestro resultado dentro del estado de resultados, valga la redundancia, y obviamente la utilidad de la pérdida va a disminuir y eso se va a ver reflejado directamente en el capital contable de la empresa. ¿Cómo llevamos a cabo esos registros? Imagínense que todavía la contabilidad la llevaran en su momento, la lleváramos en la actualidad como lo hacían antes los contadores de antaño, que afortunadamente, aunque yo ya tengo algo de tiempo dedicándome a esto, sí me tocó esa transición de pasar de los registros manuales a lo que vienen siendo ya los software administrativos, los paquetes contables que nos ayudan pues de una manera mucho más ágil, más precisa, más controlada a realizar esos registros. Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Se hace un catálogo de cuentas y lo clasificamos, creo que en su momento en una clase lo comentamos, los contadores lo clasificamos
de la siguiente manera: todas las cuentas que empiezan con 1 son cuentas de activo, las 2 son de pasivo, las 3 son de capital, las 4 son de ingresos, 5 son de costos, 6 son de gastos de operación, 7 son de otros productos y otros gastos, y las 8 son cuentas de provisiones de ICR y PTU o de impuestos por pagar en el estado de resultados. Entonces tenemos que tener una nomenclatura para cada una de esas cuentas. Y para poder llevar a cabo todo ese registro, pues tenemos que afectar o hacer la afectación contable, la afectación a las cuentas, dependiendo del giro del negocio. ¿Ok? Vamos ahora a definir lo que es una cuenta. Es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones o alteraciones que producen las operaciones en las diferentes cuentas o elementos del activo, pasivo o capital contable de la empresa. Que ya lo vimos, que obviamente, reitero, hay cuentas de balance que son de activo, pasivo y capital, y hay cuentas de resultados que son ingresos, costos, gastos y otros productos y otros gastos. ¿Ok? El nombre de la cuenta. El nombre de la cuenta que se asigne a cada una debe de dar una idea clara y precisa del concepto o elemento que controla. Ejemplo, la cuenta que controla el dinero en efectivo se llama caja, la cuenta que controla todos los depósitos o las transferencias o los cheques que se emitan de esa cuenta se llama bancos, en la cuenta donde se van a registrar todas las mercancías que ingresan a nuestro almacén se van a llamar mercancías o almacén. Todo lo que nos deban nuestros clientes por la venta de mercancía y que le hayamos dado un crédito, es decir, que nos van a pagar la mercancía en determinado tiempo, dependiendo de las condiciones de crédito que tengamos, se llama clientes. Todo lo que nos deban a nosotros como empresa por un concepto distinto a la venta de mercancía, y creo que en su momento también lo comentamos, como el caso de los deudores diversos, son deudores diversos. Por ejemplo, si nosotros nos prestan nos hacen un préstamo en la empresa, pues obviamente se va a registrar en la cuenta de deudores diversos. Si vamos a comprar un terreno, la tenemos que registrar dentro del activo fijo en la cuenta de terrenos. Si vamos a solicitar un préstamo para obtener capital de trabajo, pues la tenemos que registrar hacer el asiento contable, afectando la cuenta de cargo a bancos con abono a lo que viene siendo la cuenta de préstamos bancarios. A corto o mediano plazo, ahí veríamos si lo clasificamos en lo que viene siendo pasivo circulante o pasivo fijo, etcétera. Entonces, cada una de las cuentas que nosotros aperturemos, que nosotros tengamos en nuestra contabilidad, deben de dar una idea clara de lo que se está controlando, y obviamente no podemos registrar en la cuenta de bancos movimientos de almacén y en la cuenta de ingresos movimientos de deudores diversos, etcétera. Tiene que tener una lógica y un sentido. En empresas grandes o inclusive en empresas donde el control interno para la parte administrativa se hace, ¿qué es lo que se tiene? Se hacen guías contabilizadoras, es decir, si vamos a comprar mercancía, todo se tiene que contabilizar de esta manera. Y obviamente esas guías contabilizadoras van acorde con lo que nos dicen las normas de información financiera para el registro de nuestras operaciones. ¿Ok? Posteriormente tenemos la clasificación de las cuentas. Perdón. Aquí, si se fijan, hay cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Estas tres cuentas son cuentas de balance general. Y aunque aquí no lo menciona, también tenemos cuentas de resultados que ya mencionamos, que son los ingresos, los costos y los gastos, que a resumen el estado de resultados no es otra cosa más que de mis ingresos parto, disminuyo costos, disminuyo gastos, y esa es mi utilidad, que lo que se determine ya comentamos en su momento que va de manera directa al capital contable de la empresa. El capital contable de la empresa también, si recuerdan, no nada más se constituye de lo que viene siendo las utilidades o pérdidas generadas en un ejercicio fiscal, sino también se constituye de las aportaciones que hacen los socios cuando constituyen la empresa a través de un acto administrativo formalizado a través de un notario para generar un documento formal que se llama acta constitutiva, donde nos dice cuánto van a aportar cada socio, si las aportaciones van a ser en especie o van a ser en recursos monetarios, y cuál es el valor de las acciones de cada uno de esos socios. Y con esa acta constitutiva se hace un aviso a la Secretaría de Economía por parte del notario, y posteriormente damos nuestra alta ante el sistema de administración tributaria, y con el cual ya obtenemos el RFC de la empresa. ¿Okay? Eso es nada más como una cultura general.
Ya mencionamos qué son las cuentas de activos. Son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en los diferentes rubros que integran los bienes o derechos de la empresa o los activos de la empresa. Las cuentas de pasivos son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en las distintas obligaciones que forman el pasivo de la empresa, que son las deudas y obligaciones. Y las cuentas de capital son las que verifican las alteraciones que generan las operaciones en los diferentes ingresos, costos y gastos. ¿Por qué el capital contable el estado de resultado es importante? Porque lo que nos salga es lo que va a afectar nuestro capital contable, ¿ok? Que como ya lo mencionamos, van a constituir una utilidad o una pérdida neta, que aquí también es bien importante comentar. A lo mejor no quisiera confundirlos mucho con el tema, y a lo mejor ustedes ya tienen conocimiento de esto. Hay una diferencia muy grande entre lo que es la utilidad contable y la utilidad fiscal. La utilidad contable es para efectos financieros y para saber si vamos a tener una distribución de dividendos. La utilidad contable. La pérdida contable también es para saber si vamos a tener, dependiendo del tipo de régimen en el que esté constituido la empresa, si los usos tienen que hacer frente a esas pérdidas o cómo se van a absorber. Pero la diferencia entre utilidad o pérdida neta, este, eh, hay entre la utilidad contable y pérdida contable contra la utilidad fiscal o pérdida fiscal, es que si tenemos una utilidad contable, puede ser, dependiendo de varios factores que ahorita no lo vamos a tocar, que también tengamos una pérdida fiscal. Aunque tengamos utilidad contable, pero tenemos pérdida fiscal, no se pagan impuestos. Pero hay ocasiones en que tenemos pérdida contable y utilidad fiscal, y si tenemos utilidad fiscal tenemos que pagar impuestos, ¿ok? Ese ya es un tema más fiscal, pero en términos generales, cuando existe una utilidad contable es un 99.9%, salvo ciertos casos que haya utilidad fiscal y que se tenga que pagar los impuestos conforme a lo que marca la ley del impuesto sobre la renta. Ahora sí vamos a ver lo que es la estructura de la cuenta. La cuenta está estructurada de la siguiente manera. Nosotros los contadores o las personas que nos dedicamos a la parte del registro de las operaciones, estas operaciones las registramos a través de unos conceptos que nosotros llamamos como asientos de diario, donde tenemos que tomar en cuenta la regla de la partida doble, que ya mencionamos también, donde nos dice que a todo cargo le corresponde, o si no lo mencionamos, lo comentamos, porque también lo vamos a ver en los siguientes capítulos, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, un ejemplo, voy a comprar, lo voy a poner así muy sencillito, vamos a suponer que yo vaya a comprar mercancía por 10,000 pesos masiva, y suponiendo que la mercancía la compre a crédito y que obviamente sea en territorio nacional, para poner el ejemplo. Si yo compro el valor de mi mercancía en 10,000 pesos masiva, el total de mi factura que me va a dar mi proveedor es de 11,600. 10,000 más el 16% del IVA van a ser 11,600. Con esa factura, él me va a dar una condición de pago que yo le tengo que liquidar esa cuenta, no sé, en 30 días. Vamos a suponer que la factura, la mercancía llega hoy, ya tenemos nuestra mercancía en almacén y obviamente tenemos que hacer el registro de esa factura porque nos está generando una cuenta por pagar. La forma en la que registramos es un cargo al almacén, suponiendo que manejemos la cuenta de almacén o mercancías por 10,000 pesos, con un cargo a la cuenta de IVA acreditable, que también al final del curso vamos a ver el tema del IVA, por 1,600, y le vamos a hacer un abono a la cuenta de proveedores por 11,600 pesos. Ese asiento de diario, si sumamos la suma de los cargos contra la suma de los créditos, nos da 11,600. Esa es la regla de la partida doble, que a todo cargo, en el caso de que sea un asiento en simple, que un cargo y un abono sea de la misma cantidad. Hay asientos compuestos, como este que les acabo de mencionar, donde puede haber dos cargos y un crédito, o tres cargos y un crédito, dependiendo de qué es lo que se esté registrando. Pero siempre tienen que coincidir. Lo que cargo en un lado debe de ser lo mismo que está en el otro, ¿ok? Esos asientos de diario nosotros los registramos en un libro de diario, que no es otra cosa más que una póliza. Los que han tenido la oportunidad de trabajar o que tienen alguna noción de lo que son las pólizas contables, hay diferentes tipos de pólizas: de ingresos, diario,
egresos, etcétera. Se registra en esa póliza con unos asientos de diario, pero en sí la forma en la que se registra es a través de una estructura que se le llama esquema de mayor o cuenta T. ¿Qué significa esa cuenta T? Está estructurada o está configurada de la siguiente manera. Tenemos un debe, que todo lo que carguemos en esta cuenta se le llama cargar o debitar, y tenemos un haber, que todo lo que está en esta cuenta se le llama acreditar o abonar. El debe es este lado de la columna, el lado izquierdo. El haber es este lado. Cargar o debitar es anotar una cantidad aquí, o abonar, acreditar es una cantidad aquí. Y aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Qué son? Eso es como tal la cuenta. Ahora, ¿qué es un movimiento y qué es un saldo? Se le llama movimiento a la suma de los cargos y los abonos. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es la cuenta de mercancía o la cuenta de clientes, por poner un ejemplo. Si nosotros hacemos cargo a la cuenta de clientes, significa que estamos registrando mercancía que le dimos o que le vendimos a nuestros clientes, pero que todavía no la liquida. Todos los cargos que hagamos a esta cuenta de clientes se le llama movimiento deudor. ¿Por qué? Porque es la suma de todos los cargos. Acordémonos que las cuentas tienen naturalezas, naturalezas deudoras y naturalezas acreedoras. Las naturalezas deudoras son las cuentas de activo y las naturalezas acreedoras son las cuentas de pasivo y capital. Las de ingresos son de naturaleza acreedora, las de costos y gastos son de naturaleza deudora, y la utilidad es de naturaleza acreedora y la pérdida es de naturaleza deudora. Entonces, dependiendo de esa naturaleza es como se tienen que hacer los registros. Obviamente no siempre van a quedar cuentas con saldo, que es lo que les comentaba, pero todas las cuentas se pueden cargar y abonar. Suponiendo que esta cuenta, vamos a poner el ejemplo, sea la cuenta de clientes, el movimiento deudor, por ejemplo, vamos a suponer que hayan sido todos los movimientos de un periodo, tiene un movimiento deudor de 180,000 pesos porque su naturaleza es acreedora, digo deudora, perdónenme, y la suma de todos los cargos me da 180,000 pesos. ¿Ok? Tenemos un movimiento acreedor. Se le llama movimiento acreedor a la suma de los abonos a la cuenta. Vamos a suponer que ese cliente, así como nos estuvo suponiendo que le hizo todos esos cargos de 180, pero luego nos empezó a liquidar las facturas, se hace un asiento, por ejemplo, en el primer ejemplo, dice un abono de 120. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer un asiento contable cargándole a bancos en una cuenta T, la cuenta de bancos, le cargas a bancos 120 y le disminuyes a la cuenta de clientes 120, porque acuérdense que a todo cargo le corresponde un abono. Entonces, ese movimiento acreedor, que es la suma de todos los abonos de una cuenta, se le llama movimiento acreedor. Al final de un periodo, que es el saldo, la diferencia que hay entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor, o el saldo deudor y el saldo acreedor. Existen dos tipos de saldo, el saldo deudor y el saldo acreedor. Una cuenta tiene un saldo deudor cuando la suma de sus cargos, como en este caso, es mayor a la de sus créditos o al del movimiento acreedor. Suponiendo, volviendo al tema de los clientes, que le hicimos cargos a la cuenta por 200 y le hicimos el total de todos los movimientos, el movimiento acreedor es 150, al final este saldo deudor es de 50,000. Vamos a suponer que este saldo de clientes sea no sé, al 31 de octubre, al 30 de noviembre, al 31 de diciembre. Estos 50,000 pesos que se ven aquí es lo que va a aparecer en el balance general como saldo en la deuda de cliente, en la cuenta de clientes. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que esas cuentas están constantemente cargando, abonando, cargando, abonando. Y lo que se ve reflejado, que es lo más importante que quiero que se lleven de conocimiento de este tema, y por eso quiero que lo liguen, que lo que se ve en los estados financieros no es otra cosa más que ya el resultado de todas las operaciones contables de un periodo de sumas de cargos y de créditos, y que obviamente hay que estar revisando que estén correctos, ¿ok? Aquí también entra mucho el concepto que les comentaba, que hay que conocer la naturaleza de las cuentas. ¿Por qué les hago mucho hincapié en esta parte? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que esta es una cuenta de clientes. Por naturaleza, ahorita vamos a ver otro ejemplo, si tiene un saldo tiene que ser deudor, no puede ser acreedor. Porque imagínense que yo le haya cargado 200 y que le haya abonado 250. El saldo de esta naturaleza no puede ser acreedor, porque si queda de este lado, significa que el cliente me pagó 50,000 pesos de más. Entonces yo, en lugar de que el cliente me deba, yo le debo al cliente. Por eso es bien importante la naturaleza de las cuentas.
Un saldo acreedor nos dice que una cuenta tiene un saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. Y aquí vemos un ejemplo. Esto pasa, por ejemplo, si la naturaleza de la cuenta es acreedora, como los proveedores, yo cargué 180 y aboné 150, significa que suponiendo que esta cuenta sea la de proveedores, pues yo al final del periodo le debo 30,000 pesos, pero esta cuenta no puede quedar de este lado porque significa que entonces yo le pagué de más al proveedor. Entonces el proveedor, en lugar de yo deberle, él me debe. Eso es la importancia de conocer bien el movimiento de lo que vienen siendo las cuentas. Y una cuenta saldada es aquella cuenta que cuando su movimiento deudor es igual a su movimiento acreedor. Vamos a suponer que la cuenta de clientes haya quedado saldada. Si presentamos un balance general, va a decir caja 500, bancos 1000 y la cuenta de clientes no va a aparecer. ¿Por qué? Porque está en ceros. ¿Okay? O sea, no podemos manifestar un saldo cero. Ya se brincaría la cuenta de mercancías o deudores diversos, pero es nada más para ponerlo como ejemplo que cuando la cuenta está saldada es que no existe saldo en la cuenta. Ahorita les decía yo al principio de la clase o en el transcurso de la clase que si nosotros vamos a terminar un periodo el 31 de diciembre y la cuenta queda en ceros, pues es el mismo saldo con el que aquí, como no trae saldo, pues el saldo es cero y no va a iniciar con un saldo en la cuenta de clientes, suponiendo que sea de clientes. Pero si aquí trajera el movimiento deudor 150,000 pesos, por poner un ejemplo, es el mismo saldo inicial con el que va a iniciar la cuenta de clientes. ¿Qué significa? Que al 31 de diciembre el cliente nos quedó debiendo esa cantidad. Y les mencionaba, no me quisiera meter mucho tema porque lo reitero, lo vamos a ver en el siguiente curso. En las cuentas de resultados no. Si tú tuviste ingresos por 100,000, luego costos por 50,000 y gastos por 30 y tu utilidad fue de 20, por poner un ejemplo, esa ya va a ser tu utilidad y al principio del siguiente año en el capital contable vas a ver esa utilidad de 20, pero tu saldo de ventas ya va a ser cero y de costos y de gastos porque ya vas a iniciar un nuevo periodo. ¿Okay? Eso es bien importante que lo tengamos ahí en el radar, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con la cuenta. La cuenta no es otra cosa más que el lugar donde vamos a reflejar los diferentes movimientos que sufren las alteraciones de activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. Cada cuenta debe de tener una idea clara de qué es lo que se está afectando y obviamente tiene que ir de la mano. No vamos a afectar cuentas de almacén con cuentas de proveedores de manera incorrecta, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro eso. Reitero, a veces se hace a través de guías contabilizadoras, pero también en la contabilidad está muy claro que las reglas existen, ¿va? Obviamente tenemos que adaptarnos un poquito a la forma de trabajar en las empresas, pero siempre siguiendo los principios básicos. Del registro a través de una estructura que se le llama la cuenta T o esquema de mayor. Los movimientos, el movimiento deudor es la suma de todo el lado derecho de una cuenta T, el movimiento acreedor es la suma de todos los movimientos del lado derecho de la cuenta. Una cuenta tiene movimiento deudor cuando la suma de sus cargos es mayor a la suma de sus créditos. Una cuenta acreedora tiene saldo acreedor cuando la mayoría de sus créditos es menor a la cuenta la suma de sus cargos. Y obviamente este saldo, cuando hay saldo, debe de quedar con la naturaleza correcta. Las cuentas de activo no pueden tener saldo acreedor, ni las cuentas de pasivo y capital o la que corresponda no pueden tener saldo deudor. Y una cuenta está saldada cuando la suma de todos de su movimiento deudor es igual a la de su movimiento acreedor. ¿Ok? Y bueno, pues con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Como les comentaba, me interesaba mucho que ustedes vieran qué relación tenía con lo que habíamos estado viendo en clases pasadas y que se entendiera un poquito que nosotros los contadores o los administradores o los informáticos administrativos, que los informáticos van muy relacionados con el tema contable, sobre todo porque nos apoyan en la parte de la parte técnica del soporte de qué software vamos a poner. A lo mejor no es necesario que conozcan de contabilidad al 100%, pero sí es importante que conozcan cómo va a enfocar su trabajo en la parte administrativa. Pero sí es importante que conozcan que todos los saldos que se ven reflejados en la contabilidad es el fruto del trabajo y de los registros de operaciones a través de los libros de diario, en estas cuentas T o esquema de mayor, y que los saldos que se ven reflejados en los estados financieros
no es otra cosa más que eh, lo que quedó pendiente de realizarse en un ejercicio, en un periodo, por ejemplo, si quedaron saldos en bancos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que lo conozcamos y que lo relacionemos un poquito, perdón, con lo que viene siendo los capítulos anteriores. No sé si alguien tenga alguna duda de lo que hasta ahorita vimos de este capítulo. Con toda confianza abro por ahí abro los micrófonos para que lo puedan externar. Gracias, Armando. ¿Alguien más? Con toda confianza, háganmelo saber para poder despejar las dudas, y que no nos quedemos con alguna inquietud. Sí, déjame la pongo rapidito para que no. Esta. Esa es la diapositiva 3 donde se define lo que es una cuenta. ¿Alguien más con toda confianza que tenga alguna duda? Comentario. Bueno, como siempre les comento, si no tienen duda, pues les agradezco mucho su atención y les agradezco y valoro mucho a aquellos alumnos que se conectan de manera cotidiana a las sesiones. Siempre tratamos de apoyarles y de que la información que les estamos presentando, bueno, yo creo que la mayoría de los tutores, en el caso de un servidor, sea lo más práctica posible. Es un curso en línea, sin embargo, el curso de contabilidad 2 ya es un poquito más dinámico en temas de prácticas y ya de temas más específicos. Y esto que ustedes están tomando es una base muy práctica de lo que es la contabilidad. Aprovecho para comentarles, esta semana también prácticamente esto que están viendo es lo mismo que van a ver en el score de esta semana. Esta semana que recién terminó tuve ahí por unos temas que no me permitieron terminar de evaluar los trabajos, los mismos que ya deben de estar evaluados a más tardar el día de mañana, de lo que viene siendo lo que se les pidió en la semana pasada, ya van a estar evaluados para que ahí no se me desesperen. Y pues bueno, nada más pedirle su apoyo para esta semana, que esta actividad va a estar abierta hasta el día 13 de noviembre a las 23:55 para que por favor la elaboren, es muy sencilla, son 5 preguntas. Y ya nos estaríamos viendo hasta la próxima semana, el día 14, donde veríamos, si mal no recuerdo, el capítulo 11 con el registro de operaciones. Si ya no hay ningún tema adicional, les agradezco mucho su participación, su apoyo, ahora sí que sus ganas de aprender y nos veríamos la próxima semana. Cualquier duda, sigo a sus órdenes a través del botón contacta a tu tutor y ahí con toda confianza los atendemos. Les agradezco mucho y que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.